Resaca del Banco Central Europeo y de una semana plagada de bancos centrales, y la conclusión parece clara, que las malas noticias económicas ya han dejado de ser consideradas buenas noticias para el mercado, que ahora la recesión asusta y que provoca caídas en bolsa. Así lo estamos viendo después de que ayer, tras la decisión de la FED del día anterior y la decisión del Banco Central Europeo, las bolsas se hundieran hasta en un 3% en algunos casos, a pesar de que los bancos centrales habían cumplido con lo que los inversores querían desde hace tanto tiempo, que los bancos centrales suavizaran sus subidas de tipos. Enseguida hablamos de ello y analizamos las palabras de Lagarde ayer. Todas las alertas están empezando a sonar en un sector, el inmobiliario. Estamos siendo testigos de toda una estampida de los hedge funds hacia los propietarios inmobiliarios en Europa. El último caso ha sido el de Vivion Investments, una empresa de real estate que ha sufrido el ataque bajista del hedge fund Muddy Waters en sus bonos. Este hedge fund dice haber encontrado algo raro en las cuentas de Vivion, que la compañía cuenta con unas valoraciones sobredimensionadas de sus activos inmobiliarios y que los justifica exagerando los datos de ocupación de esos inmuebles. Fíjense en ese gráfico que les estamos mostrando, es lo mucho que cayeron los bonos de Vivion cuando se dio a conocer la posición corta de Muddy Waters, y no es la única. Enseguida les contamos más. Xi Jinping reconoce que los cimientos de China para la recuperación económica no son sólidos, un mensaje duro y revelador que nos hace volver atrás en el tiempo, y es que en el primer año de la pandemia 2020 Xi Jinping ya pronunció esa frase. Enseguida les contamos también exactamente qué es lo que implica y qué significa. Muy buenas tardes. Por fin, después de mucho tiempo, el mercado se ha dado cuenta de que las malas noticias para la economía al final sí que son malas noticias para el mercado. Ayer los índices europeos y Wall Street cayeron al unísono, con selectivos americanos incluso cayendo por encima del 3%, después de que todos los principales bancos centrales del mundo cumplieran con lo que tanto ansiaba el mercado, la suavización del ritmo de subida de tipos. Ahora parece que el miedo a la recesión ha reemplazado a la angustia por la inflación, y que ahora la recesión ha pasado de ser un problemón y no un alivio como parecía anteriormente. Ahora la relación entre los banqueros centrales y el mercado parece haber cambiado por completo. Mientras antes, años atrás, Lagarde y Powell le cantaban a los mercados para que bailasen al son de su canción, ahora la relación se ha enturbiado mucho, y ahora los inversores y Powell y Lagarde, lejos de estar en el mismo barco, podrían estar más bien enfrentados. Sin ir más lejos, fíjense por ejemplo en estas palabras tan duras de Lagarde ayer, que vino a decir de forma tajante que el mercado se estaba equivocando con lo que esperaban de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Our staff projection that embed and incorporate the market expectations of our terminal rate do not certainly allow a return to the 2% inflation target that we have in a timely manner. So, more needs to be done, and as a result, new market expectations will hopefully be embedded in future staff projections, which will indicate that we can reach the 2% inflation target timely. Ayer, en esa rueda de prensa del Banco Central Europeo, nuestra compañera Marta Isern pudo preguntar a la presidenta y al vicepresidente del Banco Central las cuestiones que más nos preocupan aquí en Negocios Televisión. Y la primera de ellas, si no es demasiado optimista el Banco Central Europeo cuando dice que la recesión que se avecina va a ser corta y leve. Fue de Guindos, el vicepresidente, el que pidió el turno para responder a nuestra pregunta. Pero fíjense en su respuesta, evasiva por un lado, porque no respondió a lo que se le preguntaba, y compleja, difícil de entender esa respuesta. Escuchen. We've seen how recently the ECB has increased its warnings about banks, saying that they are being very bullish on their outlook. But my question is, isn't the ECB also being overly optimistic in saying that the Eurozone recession will be or would be relatively short-lived and shallow? Well, thank you for your question, but the Vice President is much more equipped than me to address your question. Well, the question on the banks, we have always indicated that the increasing interest rates is improving the short-term
profitability of the European banks, but that we should not be blinded because of this improvement, this short-term improvement in profitability, and that we should take into consideration perhaps a broader picture of the situation. In what sense? First of all, that we are projecting that financing conditions are tightening, and this will have an impact on the funding of the European banks, and simultaneously the slowdown of the economy simultaneously will have also an impact on the solvency of the clients of the banks. So that's the approach. It's a cautious approach. So there is an improvement in the return on equity of the European banks, but simultaneously we have to look a little bit further away, and in that respect we have to take into consideration the solvency of the clients and the impact that the increase in interest rates is going to have on the funding of the European banks. Otra de las grandes preguntas que se hacía el mercado es cuál iba a ser el impacto de la reducción del balance, algo que de Guindos ya había advertido anteriormente que tenía consecuencias impredecibles, puesto que nunca antes se ha hecho esa reducción. Nuestra compañera Marta fue específica en su pregunta: ¿cuál es el impacto que va a estimar el BCE de la reducción del balance? De nuevo contestó de Guindos y la respuesta volvió a ser bastante evasiva. Dijo que era la primera vez que iban a reducir su balance en toda la historia del Banco Central y que iban a ir evaluando ese impacto. Eso sí, de cuál creen que puede ser ese impacto, ni una palabra. Recently, Mr. De Guindos admitted that the ECB was unaware of the consequences of starting to reduce the balance sheet, as it lacks prior experience. Have you discussed about that possible impact? Could you help us to shed some more light on this? And with respect to the question of the balance sheet, well, I think that the point that I wanted to make is quite clear. The reduction of the balance sheet at QT is a new experience for us. It's a new tool for the ECB. And in that respect, that's why, as the President has indicated, we have to be predictable and we have to be measured and prudent in the implementation of QT. And that's what we have discussed in the Governing Council. And that's why, we have decided that we will start with a reduction of our balance sheet of 15 billion starting in early March, and we will continuously assess the impact that this measure is having on financing conditions, on the monetary situation and the monetary policy stance. Hoy es el día, desde luego, de la resaca del Banco Central Europeo, donde los miembros del Consejo de Gobierno tienen algo más de tiempo para explicar en detalle la decisión del Banco Central y defender a su presidenta. Y eso han hecho. Vemos bastante consenso entre las voces más hawkish y las más dovish dentro del Banco Central Europeo en el día de hoy. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque todos coinciden. Hay que subir más los tipos de interés, lo que dijo ayer Christine Lagarde. Marta Isern. Un día después de la última reunión y decisión de tipos del Banco Central Europeo de este 2022, estamos viendo cómo algunos de sus miembros salen a cuentagotas a defender la principal postura del organismo. Y atención, porque estamos viendo consenso entre las voces más suaves, las más palomas y las más agresivas, las más halcones, dovish o hawkish, si quieren utilizar los términos en inglés. Bueno, en el lado hawkish tenemos a Holzmann, que defiende la necesidad de más subidas de tipos de interés en línea con el mensaje que veíamos principal de Christine Lagarde este jueves. Y siendo el más halcón del grupo, no nos extraña nada que pida al Banco Central Europeo ser más restrictivo en caso de que fuera necesario. Es más, hoy hemos conocido un dato de IPC de la eurozona del mes de noviembre, donde vemos claramente que la inflación sigue siendo muy alta, por encima del doble dígito, en el 10,1%. Es una mejora de 5 décimas respecto al dato de octubre, que estaba en el 10,6%, pero es una décima peor respecto a la lectura preliminar, que nos daba un respiro un poquito mayor en el 10%. Bueno, de todas formas, tenemos que tener en cuenta que la subyacente se ha incrementado 3 décimas respecto al dato de octubre. En noviembre marca un 6,6%. Que el Banco Central Europeo no lo tiene nada fácil en estos momentos es algo que ya sabemos. ¿Hasta qué punto puede ser que el Banco Central Europeo propiamente complique las cosas? Es algo
que nos estamos preguntando. Entre las palabras de los miembros del Banco Central Europeo nos llaman la atención también las de Rehn, que en línea con Lagarde y Holzmann insiste en que hay bastante camino por recorrer con las subidas de tipos. Dice que es probable que se produzcan nuevas subidas de 50 puntos básicos en las próximas 2 reuniones, que van a ser en febrero y marzo. Es algo que ya nos adelantó la propia Christine Lagarde. Dice Rehn que no está convencido, atención a esto, de que el mercado haya fijado correctamente el tipo terminal, y es algo que nos llama poderosamente la atención. Quiere decir que el mercado está descontando un escenario de tipos más optimista del que planea internamente el Banco Central Europeo. Por cierto, hoy también hemos conocido el dato de inflación de la eurozona, que básicamente puede actuar como combustible para esa afirmación de los miembros del Banco Central Europeo de que hay que subir más los tipos. El dato del IPC del mes de noviembre en la eurozona ha sido del 10,1%, es una décima más de lo que se esperaba según el dato adelantado, que estaba en el 10,0%. A pesar de que esa cifra supone una mejora respecto al mes de octubre, cuando la inflación se situó en el 10,6%, récord histórico, no ha batido expectativas, como les decíamos. Esto contrasta también con lo que sucede del otro lado del charco, en Estados Unidos, donde han registrado una mejora de expectativas en el dato de IPC durante 2 meses consecutivos. Ahora mismo en Europa tenemos 10,1% de inflación y, como están viendo ustedes, España es el país que menos inflación tiene en toda la eurozona. Mientras tanto, vemos como otros países, otras grandes economías como es la alemana, tienen la inflación todavía por encima del doble dígito. Aunque de las grandes economías es Italia la que se lleva la palma, con ese 12% de inflación prácticamente. Con la última subida de tipos del Banco Central Europeo, lo que ha pasado es que se ha endurecido todavía más esa lucha encubierta que hay entre los gobiernos y el poder monetario, el Banco Central Europeo. Ahora son los ministros de Italia los que han aprovechado la última subida de tipos de Lagarde para cargar contra el Banco Central Europeo. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, ha dicho que era justo criticar estas medidas porque perjudican el crecimiento económico y porque tienen consecuencias en los mercados y en los hogares. Pero especialmente duro ha sido el ministro de Defensa, Guido Crosetto, el que están viendo ustedes ahí. Bueno, en su Twitter dijo que no entendía el regalo de Navidad que la presidenta Lagarde había decidido hacer a Italia. Y adjuntaba, como ven, un gráfico de la prima de riesgo italiana, que ayer cerró en los 206 puntos básicos, frente a los 191 del día anterior. En un segundo tuit, el ministro adjuntó otro gráfico, esta vez del desplome de los futuros de la deuda pública italiana, y dijo que este era para todo aquel que no hubiera entendido el efecto de las decisiones del Banco Central Europeo. Así que ahí pueden ver las duras críticas que propinan algunos de los ministros de Giorgia Meloni al Banco Central Europeo, que tildan de regalo, quizá envenenado, de Christine Lagarde para estas Navidades en el caso italiano. Las cosas se están poniendo feas y el Banco Central lo sabe, sobre todo el Banco Central de Alemania. El Bundesbank ha dicho hoy que la inflación alemana será probablemente más alta de lo que se esperaba y que el crecimiento económico va a ser más débil. El cóctel perfecto, por tanto, de ese concepto tan de moda ahora, la estanflación. En las previsiones del Banco para Alemania, la inflación se sitúa ahora en el 7,2% en 2023. Es muy por encima de la previsión de junio del 4,5%, mientras que la cifra para 2024 también se ha elevado y casi duplicado, del 2,6% al 4,1%. La previsión inicial para 2025 es ahora del 2,8%, todavía por encima del objetivo del Banco Central Europeo en el 2% de inflación. Y por cierto, para culminar la semana de bancos centrales, hoy hemos tenido decisión de tipos de Rusia. El Banco Central ruso ha decidido mantener los tipos sin cambios en el 7,5%, pero ha advertido de los riesgos que hay respecto a la inflación y que están aumentando. Este año el Banco de Rusia había bajado los tipos de interés en hasta 6 ocasiones tras haberlos subido desde el 9,5% hasta el 20% a finales de febrero tras la invasión rusa de Ucrania. El Banco Central ha dicho hoy que los riesgos de cara a la inflación están subiendo y que eso se debe a las presiones inflacionarias en el mercado laboral, también al empeoramiento de las condiciones comerciales, todo lo que ha sucedido de bloqueos de ventas, vetos a esas compras de gas ruso y también de petróleo ruso. Y también dice que se debe a una política fiscal por parte del gobierno más suave. Y es que se estima que la inflación rusa se haya situado en diciembre en el 12,7%. Esto es más de 3 veces el objetivo que tiene el Banco Central de Rusia, en el 4%.
Aunque realmente todas las alertas están empezando a sonar en un sector, el inmobiliario. Estamos siendo testigos de toda una estampida de los hedge funds hacia los propietarios inmobiliarios en Europa. El último caso ha sido el de Vivion Investments. Es una empresa de real estate que ha sufrido el ataque bajista del hedge fund Muddy Waters en sus bonos. Este hedge fund dice haber encontrado algo extraño en las cuentas de Vivion, concretamente que la compañía cuenta con unas valoraciones sobredimensionadas de sus activos inmobiliarios y dice que los justifica exagerando los datos de ocupación de esos inmuebles. Fíjense en ese gráfico que les estamos mostrando. Es lo mucho que cayeron los bonos de Vivion cuando se dio a conocer la posición corta de Muddy Waters. Ese bono, con cupón del 3% y vencimiento en 2024, se desplomó un 12,5% al conocer la noticia. Vivion Investments se ha convertido en al menos la quinta inmobiliaria europea criticada públicamente por los hedge funds bajistas. En la lista de víctimas también se encuentra Adler Group en Alemania, Civitas Social Housing, Home Rate también con sede en el Reino Unido y además el propietario sueco SBB. Pero vamos a profundizar un poco más en lo que ha ocurrido en los precios de la vivienda en Europa en los últimos años. Desde 2010, según datos de Eurostat, los precios se han disparado un 50%. Ahora lo van a poder ver ustedes en este gráfico que les hemos preparado. Son datos que, bueno, pues son del segundo trimestre de este año, así que habría que ver si desde entonces, cuando el Banco Central Europeo empezó a bajar los tipos, a subir, perdón, los tipos de interés en torno al mes de julio, los precios han sufrido algún tipo de descenso. Habrá que verlo porque este es el último dato que tenemos. Lo que está claro es que los precios están a un nivel estratosférico. Hay países como España donde los precios desde 2010, según Eurostat, apenas han subido un 5%, pero hay países como Estonia o Hungría que se acercan al 200% de revalorización en los precios de la vivienda desde 2010. No hace falta irse a economías tan pequeñas. En la locomotora europea, en Alemania, los precios en ese periodo de tiempo se han duplicado, es decir, han subido más de un 100%. Y ya hay algunos que esperan que el año que viene la caída del mercado inmobiliario de la vivienda sea estrepitosa. Por ejemplo, Halifax, el prestamista hipotecario británico, dice que espera que los precios de la vivienda en Reino Unido caigan en torno a un 8% el año que viene. La situación ya empieza a vislumbrarse porque, por ejemplo, en noviembre los precios de la vivienda británica cayeron un 2,3% en términos mensuales y eso representó el mayor descenso desde hace muchos años, desde octubre de 2008. Alemania ya puede recibir gas por barco. La planta de regasificación de Sagas en Sagunto, en Valencia, ha cargado ya 167.000 metros cúbicos de gas natural licuado en Jo Esperanza, el primer buque que va a funcionar como planta flotante de almacenamiento y regasificación en Alemania. Sagas es una de las plantas regasificadoras de España, lo que demuestra que nuestro país puede postularse como una de las soluciones a esta crisis energética. Esa planta dispone en la actualidad de una capacidad de almacenamiento de 600.000 metros cúbicos de gas natural licuado en sus 4 tanques y de 1 millón de metros cúbicos por hora en regasificación. Esa capacidad de producción permitiría atender al 13% de la demanda gasista nacional de 2021. Asunto porque también hablamos del consumo mundial de carbón, que va a alcanzar un máximo histórico en 2022, y se va a mantener en niveles similares en los próximos años si no se redoblan los esfuerzos para pasar a una economía baja en carbono. Así lo asegura un informe de la Agencia Internacional de la Energía. Todo se debe a los elevados precios de gas tras la invasión rusa de Ucrania y las consiguientes interrupciones del suministro que han llevado a algunos países a reducir este año al carbón a recurrir al carbón, que relativamente es más barato. Las olas de calor y las sequías en algunas regiones también han disparado la demanda de electricidad y han reducido la energía hidroeléctrica, mientras que la generación nuclear también ha sido muy débil, especialmente en Europa, donde Francia ha tenido incluso que cerrar reactores nucleares por tareas de mantenimiento.
Y por cierto, actualización de lo que teníamos en el día de ayer, esa cumbre europea. Pues ayer allí hubo fumata blanca. Los Estados miembros llegaron a un acuerdo sobre el 9º paquete de sanciones a Rusia, y eso que había bastante desacuerdo, nos lo decía el propio Josep Borrell. Un paquete que tiene como objetivo el acceso de Moscú a drones, bancos adicionales y a funcionarios responsables del presunto secuestro de niños de Ucrania. Las medidas van a entrar en vigor una vez publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea e impactan a más de 100 personas y decenas de entidades, según documentos vistos por Bloomberg. La Unión Europea también ha acordado prohibir las exportaciones directas de motores de drones a Rusia o a terceros países como Irán, que luego van a poder suministrar drones a Rusia. Y por cierto, el Kremlin ha respondido a ese nuevo paquete. El gobierno de Putin dice que Rusia va a estudiar ese último paquete de sanciones europeas y que después va a formular una respuesta. Pero no solo eso, desde el Kremlin también han hablado de la ansiada respuesta, las ansiadas represalias al tope del petróleo que se impuso hace apenas unas semanas, el 5 de diciembre. Dicen desde el gobierno ruso que están finalizando los últimos detalles, pero recuerden, Rusia dijo que esta misma semana iba a anunciar esas represalias contra Occidente por el tope. Estamos a viernes y todavía estamos a la espera de esas medidas. Veremos si a lo largo de esta tarde Rusia hace algún tipo de anuncio o si realmente se va a retrasar hasta este fin de semana. Las cosas en China pintan feas. Hoy el gobierno ha presentado planes urgentes para prepararse ante una oleada de COVID en plenas vacaciones. Entre otras cosas, China quiere proteger a las comunidades rurales del coronavirus, mientras millones de habitantes de las ciudades planeaban sus primeras vacaciones en años después de que Pekín abandonara su estricto sistema de confinamientos y restricciones de viaje. Ayer China notificó 2.157 nuevas infecciones sintomáticas por coronavirus. Su presidente ha reconocido que los cimientos de la recuperación económica de China no son sólidos. Duras palabras, desde luego, del presidente del gigante asiático. ¿A qué se refiere concretamente Xi Jinping? Marta Iser, cuéntanos. Los cimientos de China para la recuperación económica no son sólidos. Así lo reconocen Xi Jinping y altos funcionarios del gobierno chino. Es un mensaje que no es nuevo. Nos hace retroceder, de hecho, 2 años en el tiempo. 2020. Primer año de la pandemia. Ya en ese momento los líderes chinos admitían esta situación con estas exactas palabras. ¿Qué implica no tener todavía una base sólida? Pues ante todo nos está hablando de un avance más lento de lo esperado por parte de la demanda y el consumo interno. Es una semana clave para China y su futuro económico. ¿Por qué? Pues porque estos días está teniendo lugar la Conferencia Central de Trabajo Económico. Es una cumbre anual en la que el Partido Comunista traza la hoja de ruta a seguir para garantizar el crecimiento de la economía del país. Los formuladores de políticas enfrentan en estos momentos múltiples desafíos. Estabilizar el crecimiento, el empleo y los precios son los grandes retos que tienen por delante, con una economía golpeada por la crisis sanitaria. La economía china está bajo fuerte presión debido a la disminución de las expectativas, lo estamos viendo ahora por parte de distintas casas de análisis, los impactos en la oferta y esa disminución en la demanda. Impulsar la demanda interna ayudará a China a buscar un crecimiento económico de mayor calidad y también le permitirá afrontar riesgos y desafíos externos. Xi Jinping confía en conseguir ampliar la demanda interna y asegura que va a priorizar la recuperación del consumo. Ya sabemos el qué, pero tenemos que esperar todavía al cómo. Xi Jinping habla de una política fiscal proactiva y de una política monetaria prudente, de aumentar la coordinación entre ambas políticas y acelerar las correcciones macroeconómicas. Mientras esperamos los detalles, el presidente chino confía en que la resiliencia económica de China sigue siendo fuerte. Capítulo aparte merece el mercado inmobiliario. Y aquí escuchamos un mensaje que también ya nos suena, porque es un mensaje que Xi Jinping ha estado repitiendo por activa y por pasiva en los últimos años, que la vivienda de China es para vivir, no para especular. Y de hecho, Pekín va a reforzar sus políticas para frenar esas inversiones especulativas.
Los precios de la vivienda en China llevan 15 meses seguidos de caída. En noviembre, las ventas cayeron por encima del 30% respecto al año anterior. La inversión inmobiliaria lo hizo un 20%. Hace un mes, el gobierno lanzó un plan de 16 puntos para inyectar liquidez en este sector en crisis. En general, se centran en evitar quiebras, en finalizar proyectos inmobiliarios en curso y también en flexibilizar las condiciones para acceder a una hipoteca. Son los puntos principales. Pero mientras tanto, el máximo organismo estatal de planificación de China, hablamos de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, asegura que se necesitan arduos esfuerzos para sostener la recuperación del crecimiento debido a este entorno externo adverso y también a la pérdida del impulso en la economía mundial. ¿Estará la administración de Xi Jinping a la altura del reto? Esa es la cuestión clave. Las malas noticias han vuelto a ser malas noticias también para el mercado. Lo decíamos al principio, cuando antes los inversores estaban deseosos de que llegara ya la recesión para que los bancos centrales empezaran a suavizar las subidas de tipos, bueno, pues ya lo han hecho, estamos ya también muy cerca de esa recesión y aún así los mercados no remontan, caídas en torno al 3% incluso ayer en algunos índices. Bueno, vamos a intentar profundizar un poquito más en la situación ahora mismo de los mercados financieros. En los próximos minutos contamos con la ayuda de Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Eduardo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Y quería ver si tú estabas un poco de acuerdo, sobre todo con esta afirmación de que ahora para el mercado esas malas noticias empiezan a ser malas noticias también, porque antes eran buenas, malas noticias económicas eran buenas para el mercado, pero ahora estamos viendo cómo a pesar de que toda esta semana ya hemos visto como no hay ningún banco central que ha faltado a la cita de suavizar la subida de tipos. La Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, todos subiendo los tipos en 50 además, exactamente en el mismo nivel, en la misma magnitud, y a pesar de eso tampoco se queda contento el mercado. Entiendo que tiene más que ver con las palabras y el compromiso de seguir subiendo tipos de todos los bancos centrales, que más o menos ha ido prácticamente en línea, ¿no? Ese mensaje. Todos han insistido en que a pesar de que han subido los tipos un poquito menos, van a seguir subiéndolos y que no saben durante cuánto tiempo ni en qué magnitudes. Este es el principal problema, esa incertidumbre, esa duda de saber dónde va a estar el techo. La palabra pivote no sale de la boca de ningún gobernador, presidente de bancos centrales, todos medio punto, como bien decías, alguna excepción que otra, el Banco Nacional de Noruega con un cuartillo, pero en principio ese, como digo, el no saber dónde va a estar el techo y el que nos sigan diciendo que prácticamente la recesión es inevitable, puesto que obviamente es la única manera eficiente de combatir la inflación de manera dura como la tenemos. No nos olvidemos que tenemos el 10% de inflación anualizada en la eurozona, ¿no? Entonces, claro, todavía estamos viviendo tipos de interés muy bajos. ¿Que se suaviza la velocidad de la subida? Sí, pero seguimos subiendo tipos de interés, que esto es lo que realmente parece ser que el mercado se le ha olvidado, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo de los fallecidos, ¿no? Ahora en breve, después de Reyes, nos dirá la campaña de DGT que han fallecido menos personas por accidente de tráfico que el año pasado. Maravilloso, perfecto, pero ¿y los fallecidos de la campaña anterior, los de hace un año, que han resucitado? Pues no. Es decir, que aquí la inflación va suavizando la subida, igual que los tipos de interés van suavizando la subida, pero siguen incrementándose. Y aquí hay un hecho diferenciador. Cuidado con la inflación, porque claro, la medimos de un mes de hace 12 meses, es decir, en formato interanual, y puesto que ya comenzó hace más de un año a subir la inflación, cada vez en formato interanual va a ir bajando. Pero desde el inicio, desde donde comenzó realmente a subir, se sigue incrementando, hasta el punto de que en los últimos 2 años hemos visto pues una pérdida de poder adquisitivo brutal, comparable con toda la subida de sueldos de los últimos 8 años, ¿no? En 2 años se nos ha ido de un plumero las ganancias en sueldos y salarios de 8 años. Por lo tanto, cuidado, porque el mercado no está midiendo correctamente lo que está ocurriendo en las economías. Me parece muy curioso esto que dices, Eduardo. Al final es verdad, y yo también lo pienso, que si al final estamos midiendo la inflación en términos de cómo estaba hace 12 meses, es evidente que si hace 12 meses teníamos una inflación que ya estaba subiendo, pues cada vez vayamos a ver cómo esa inflación, ese dato de IPC en términos interanuales, cada vez es menor. La cuestión es si a lo mejor la clave quizá está más bien en mirar el dato en términos mensuales, porque aquí sí que es cierto que hoy, por ejemplo, en la eurozona también veíamos como en términos mensuales respecto a octubre, en noviembre la inflación cayó
un 0,1%. Bueno, cayeron los precios, no cayó la inflación, porque la inflación, si cae la inflación significa que sigue habiendo subida de precios, pero cada vez menos. Cayeron los precios un 0,1%. Entonces, ¿la clave quizá está en mirarlo en términos mensuales? No, en absoluto. La clave está en mirar la inflación subyacente y además en olvidarnos de inflaciones teóricas e irnos a la inflación en la puerta de un supermercado, que es la que realmente le preocupa a la población y por lo tanto a la economía. Es decir, ¿cuánto lleva de subida el azúcar? ¿Cuánto lleva de subida la leche? ¿Cuánto lleva de subida el pan? ¿Cuánto lleva de subida, por ejemplo, el papel? Las servilletas, un 25% en nada. Los folios en época, ahora ya ha pasado, pero en época escolar, todos los años buscabas un poquito y el típico paquete de 500 páginas, de 500 folios, el paquetito de 500 folios, lo encontrabas por 3 euros. Eso ha pasado a la historia, ¿no? Es decir, la inflación medida como el Instituto Oficial de Estadística hace, pues obviamente es la que es y es la que se hace pública y de manera armonizada la comparamos con el resto de países europeos, pero mucho cuidado porque efectivamente la inflación en la puerta de un supermercado es totalmente distinta. Y aún te digo más, y la inflación en un hogar donde haya solo un jubilado aún es peor, porque añade gas, luz y alguna cosa más. Es decir, que nos vamos a inflaciones del 20-25% sin ningún tipo de problema. Claro, hay que tener en cuenta también, por ejemplo, que al final la subida de precios es la que es. Y, por ejemplo, antes pues una media docena de huevos nos costaba, ponle 1 euro, ahora nos cuesta 1,60 y es verdad que a lo mejor no sigue subiendo, pero aún así la subida, desde luego, de ese precio sigue teniendo que afrontar esa persona que, bueno, no ha visto su sueldo subiendo. Por lo tanto, pues seguimos teniendo ese peso de la inflación, desde luego, sobre las personas. Entonces, ahora yo también te quería preguntar un poco por toda esta situación que hemos comentado de bancos centrales, situación económica y todo eso, ¿cómo va a afectar a los mercados? Porque habitualmente esta temporada es buena para los mercados. Siempre se habla del rally de Navidad, el rally de Santa Claus, pero estamos ya a mediados de diciembre y no parece que la situación esté siendo muy buena. Quizá lo fue hace unas semanas, ¿no? Más bien entre octubre y noviembre, pero no tanto ahora. Entonces, ¿podemos descartar, por lo tanto, Eduardo, que vayamos a ver un rally navideño? Pues mira, en principio yo creo que como el turrón que ya vino precisamente en... A ver, que tengo un problema con la cámara, un momentito lo solucionamos, que tengo aquí otra de emergencia y con esto yo creo que está solucionado. Bueno, pues mira, el turrón nos lo ponen en los supermercados, no lo ponen en el mes de octubre. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido con el rally de Navidad, ni más ni menos. Lo hemos disfrutado ya, algunos se han dado cuenta, otros no, pero ojo, que la gente que esté esperando ahora el rally de Navidad se puede quedar así, esperando. Cierto es que esta semana es totalmente atípica. Hemos tenido mucho Banco Central, hemos tenido esa inflación de Estados Unidos y hoy culminamos con el vencimiento de futuros y opciones, cuádruple hora bruja, en el caso de la bolsa española, más importante del año. Tan solo a Goldman Sachs le vencen esta misma tarde 3.800 millones de euros en 3 grandes pilares de valores que sustentan el índice IBEX, o que componen, mejor dicho, el índice IBEX 35, BBVA, Santander e Iberdrola. Va a ser una auténtica incógnita qué va a hacer con esos vencimientos, si los van a rolar al próximo vencimiento o no. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución con lo que vaya a ocurrir a partir de ahora, ¿no? Desde el punto de vista técnico, índice IBEX 35, las cosas se están poniendo mal. ¿Por qué? Porque volvemos a salir por la parte inferior del rango en el que nos estábamos moviendo, un rango que por la parte inferior podríamos estar hablando de los 8.200. No solo se ha perdido esa cifra, sino que además también se ha perdido la media móvil de muy largo plazo, ¿no? De largo plazo, perdón, 200 sesiones en gráfico diario. Por lo tanto, es necesario ver una reconquista de los 8.282 puntos para, entre comillas, que vuelva un poquito la normalidad. Esto, hasta que no se asienten de nuevo la construcción de nuevas opciones de cara al próximo vencimiento de enero, que será un vencimiento menor, no vamos a poder salir de dudas. Pero sobre todo, la gran incógnita para mí, y hoy he escrito un artículo en Invertia al respecto, es qué diablos va a hacer Goldman Sachs con las tremendas posiciones de opciones que le vencen en el BBVA, en el Santander e Iberdrola, porque eso no solo va a condicionar la próxima semana, sino todo lo que resta de este año, que es poco, 10 sesiones bursátiles, pero también el próximo mes, el inicio del próximo año. Por lo tanto, cuidado, porque yo pongo muy, muy en duda que haya rally de Navidad. Es que ya lo hemos tenido, es que hemos subido 1.200 puntos y
Tras ello, hemos estado consolidados en la parte alta. No es ninguna locura que ahora venga una recogida de beneficios y nos coloquen de nuevo por debajo de los 8.000 y ojalá me quede ahí y no vayamos a un 7.800, que a fin de cuentas sería devolver solo la mitad de lo subido, es decir, que tampoco es ninguna catástrofe. Eduardo, muy interesante lo que dices sobre la incógnita de esa posición en opciones en algunas compañías españolas de Goldman Sachs. Dices que la incógnita va a ser si rolan o no rolan la posición. Y para aquellos que quizá no entienden esta jerga un poco del mundo de los derivados, quería explicar brevemente, pero que tú profundices un poquito más en ello, que al final básicamente esto significa que cuando estos contratos vencen tienen que ejecutarse las operaciones que subyacen en el contrato. Por ejemplo, si estamos hablando de una venta de puts, pues básicamente Goldman Sachs tendría que comprar las acciones que están que subyacen en ese contrato de opciones. Eso en el caso de que decidan ir a vencimiento, claro, pero pueden decidir rolar, lo que básicamente sería hacer la operación contraria para mantenerse en el contrato de opciones que sigue todavía abierto porque el vencimiento es más lejano, ¿no? Por lo tanto, al final, Eduardo, entiendo que lo peor, lo que más volatilidad generaría es que fueran a vencimiento y efectivamente se ejecutaran esas operaciones sobre las acciones que tiene Goldman Sachs en estos contratos de opciones. Pero con una salvedad muy importante. Normalmente Goldman Sachs utiliza operaciones muy especulativas. Utiliza los derivados, como todo el mundo, ¿vale? Grandes inversores institucionales, pero la gran mayoría de estos importes están en opciones call. Opciones call que están compradas, es decir, que lo que tienen es el derecho a ejecutar una orden de compra. Y también mucha posición en futuros, obviamente comprados. Por lo tanto, este vencimiento que estamos viendo tirando hacia atrás, habría que ver si efectivamente desde dónde vienen comprados, porque vuelvo a decir lo mismo, el selectivo lleva una subida de 1.200 puntos, de los cuales ha cedido relativamente muy poquitos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pueden tener una enorme ganancia latente, que hoy definitivamente cerrarán, aunque lo lógico es que hayan procedido al cierre relativamente hace 2 o 3 sesiones. Normalmente las posiciones las rolas el miércoles. Yo he mirado el boletín de MEF de ayer y no veo nada raro. Creo que las dejarán vencer y por lo tanto ejecutarán ya de manera fehaciente la plusvalía que supongo que tendrán acumulada, porque, insisto, son operaciones de hace bastante tiempo, ¿no? Otra cosa totalmente distinta, como bien explicabas, es que se hayan hecho con opciones put, que eso no lo podemos averiguar. Unas opciones put, cuando hace relativamente nada, el índice IBEX estaba el martes, por ejemplo, por encima de los 8.400 puntos, esas opciones put también se han revalorizado y mucho. Bueno, hay 15.000 opciones que vencen en strike 8.000, es decir, si el IBEX cierra hoy, liquida, mejor dicho, el futuro por debajo de los 8.000, eso entra dentro del dinero, pero es que les ha costado nada. Por lo tanto, deben estar ganando muchísimo dinero si efectivamente también se han hecho acopio de opciones put. En definitiva, es un gran player, jugador, y por lo tanto, lo que haga una vez pase este vencimiento va a ser importante. Y por último, y con esto ya termino, hasta el miércoles de la próxima semana no estaremos en condiciones de averiguar el asentamiento de cara al próximo vencimiento, de cómo están las cosas. Así que mucha precaución habrá que tener. Interesante todo lo que nos cuentas, Eduardo, porque todo esto del mundo de los derivados es bastante complejo, es complicado también hacerlo sencillo para todo aquel que no lo conoce, pero bueno, en eso consiste nuestra labor, para comunicar un poco también a los espectadores que entiendan un poquito más al final este mundo de derivados, que desde luego es sobre todo donde se mueven los grandes players, ¿no? Los grandes fondos de inversión cuando quieren especular, se mueven más en futuros y en opciones que probablemente en el contado, así que hay que tener desde luego mucho ojo con lo que puede suceder aquí en el mercado de derivados. Y por cierto, ya para terminar, quería preguntarte por la renta fija, porque son muchas las voces que dicen que puede ser el gran activo de 2023, que igual que este año lo ha hecho fatal, el año que viene puede hacerlo súper bien. No sé cuál sería el motivo, entiendo que quizás porque, bueno, como se espera recesión, quizá los inversores vayan a recurrir un poco más a renta fija, algo más seguro. También se espera que a lo mejor los bancos centrales empiecen a suavizar todavía más o incluso bajar los tipos de interés en algún momento y eso puede hacer que los precios se disparen. No sé cómo ves la situación y en el caso de que tú también estés de acuerdo y veas que la renta fija es una buena opción, ¿qué tipo de renta fija? Porque claro, tenemos soberana, corporativa, en definitiva, claro, luego de distintas duraciones, ¿a qué renta fija nos tenemos que centrar? ¿En qué renta fija tenemos que centrarnos de cara a 2023?
Muy buena pregunta. Mira, dos cosas. De la misma manera que el dinero inteligente está en el mercado de opciones, donde el negocio realmente institucional está en la venta, da igual, vendo call, cobro prima, vendo put, cobro prima, y se trata de que no entren en dinero y me quedo definitivamente con esa prima. En el mercado de renta fija también hay mucho inversor institucional. Ahora bien, los que ya tenemos y peinamos canas, nos acordamos claramente de lo que ocurrió en el año 1994. Por aquel entonces estaba de rabiosa actualidad un producto que se llamaba Fontesoro. Son fondos eran fondos de inversión que exclusivamente compraban deuda pública del Reino de España. ¿Qué ocurría en ese año? Que los tipos de interés del Banco de España comenzaron a subir. Se vendía vía anuncios en televisión y radio, como que eso era una inversión totalmente segura, que no se podía perder el dinero. Palabra pequeña, simplemente bajo que no quiebre el Reino de España, haya un impago. No nos olvidemos que el Reino de España ha ido a default en 13 veces, es el país que más veces ha ido a default a lo largo de la historia, pero eso estaba fuera de juego. Sin embargo, la subida de tipos de interés por parte del Banco de España entonces provocó que esos fondos de inversión arrojasen pérdidas hasta del 14% en un año, en el año 94. Claro, la gente estaba totalmente loca, no sabía qué estaba ocurriendo, ¿no? Su director del banco le habían dicho que ahí no podía perder dinero. Sin embargo, ese fondo de inversión estaba rentando un menos 14%. ¡Cuidado! Que la historia se puede repetir. ¿Por qué? Porque vamos a ver subidas de tipos de interés. No lo recordó Christine Lagarde ayer, antes de ayer Jerome Powell, y lo más importante, es muy probable que se mantengan altos un poquito de tiempo, entendido por un poquito hasta el 2024, porque es cierto que no se mantendrán altos con una inflación del 2%, pero hasta que no veamos que vayan hacia el 2% la inflación, y esto es muy difícil, no empezarán a bajarlos. El mercado no está descontando ese escenario. Así que mucho cuidado, porque a la hora de entrar en un fondo de inversión o comprar una emisión directamente en particular es algo más difícil, porque normalmente las emisiones son por importes de 50.000 euros y hay mucho inversor que queda fuera de ese producto, de ese montante, pero sí que a través de los fondos de inversión puedes hacerte acopio de cualquier fondo que invierta en renta fija, corporativa, gubernamental, zona euro, fuera del euro. Dentro de lo que cabe, estamos todos en un mundo globalizado y hay tipos de interés al alza en Estados Unidos, tipos de interés al alza en Europa, y es muy difícil escapar de ahí. Por lo tanto, no lo veo todavía interesante. ¿Por qué? Porque todavía tenemos subida de tipos de interés. Y enlazo con las primeras palabras. Al mercado no le gusta saber dónde está el punto pivote, y como no lo sabe todavía, estamos con unos mercados de renta variable revueltos y de renta fija que van a seguir arrojando rentabilidades negativas, feas. Por lo tanto, y con una inversión de llevarlo a vencimiento está muy bien. Yo puedo comprar un bono, lo llevo a vencimiento y sé de antemano lo que voy a ganar. Pero claro, no nos olvidemos que tenemos una inflación altísima y por lo tanto perdemos poder adquisitivo. Luego, en conclusión, no es interesante, a mi humilde modo de ver, la compra de renta fija todavía. Habrá que esperar a que haya un poquito más claridad sobre ese pivote, sobre todo, como dices, sí, porque al final es lo que más está haciendo que los mercados se revuelvan un poco y todavía no sepan muy bien hacia dónde ir. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, muy interesante la conversación contigo, muchísimas gracias, que pases buena tarde y buen fin de semana también. Venga, buena tarde, feliz vencimiento y feliz fin de semana a todos. Bueno, pues hoy cuádruple hora bruja, ya lo estábamos comentando con Eduardo, ese vencimiento de opciones y futuros sobre acciones e índices, un evento que generalmente suele generar también muchísima volatilidad, así que habrá que ver en el día de hoy, sobre todo después de toda esa semana de bancos centrales que hemos tenido, que ha apoyado también todavía más la volatilidad que existía ahora mismo en el mercado, semana donde los bancos centrales han cumplido con el guión, 50 puntos básicos, suavización de tipos de interés, pero ojo, porque los mercados no se lo han tomado todo lo bien que podíamos esperar. El motivo, que van a seguir subiendo los tipos de interés, ese compromiso bueno, pues que han seguido manteniendo los bancos centrales a pesar de subir un poquito menos los tipos, van a seguir haciéndolo durante no sabemos cuánto tiempo, así que nos quedamos con eso y con esa resaca y ese fin, ese cierre de semana de bancos centrales justo antes de la Navidad. Lo que parece claro es que el rally navideño, si es que tuvimos algún rally, lo tuvimos hace semanas, pero no para Navidad. Nosotros nos despedimos ya con esto, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, les dejamos a las 3 de la tarde como siempre con Rolling Stocks, Marta y Ser. Gracias.